Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Café Legal. Bienvenidos a una emisión más, la primera del año. Hoy empezamos con todo, con sus presentadores, la doctora Mónica Valencia y su servidor, el licenciado Alberto Bravo. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Energy FM, Energía Radioactiva, Fusión Q y Mi Viral a través de Facebook y YouTube. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo este fin de año? ¿Cómo se la pasó? ¿Qué tal, Alberto? Pues muy buenas tardes aquí. Muy feliz de estar en una emisión más en vivo de Café Legal con una temática que creo que es así como de vanguardia, como de primicia, como salidita del horno. Del año pasado sí Recién salidita. fue el 31. Y pues también La quiero primera aprovechar del año. la primera y quiero aprovechar para, pues aparte de mandar la felicitación a todas las personas que nos escuchan, a nuestra producción también en especial, porque hoy es Día Nacional del Periodista, así que a Producción Rich y a todos los periodistas, Buen pues periodista, mi buen una, Rich. una, una felicitación, es una de las actividades que me parece de mayor relevancia. La verdad es que honro mucho esta actividad del periodismo y sobre todo pues es una libertad muy importante que se ejerce y que pues tenemos derecho a saber muchas cosas a través de esta actividad tan noble. Y bueno, pues estamos ya en nuestra primera emisión. Alberto, ¿cómo ves? Ya estamos 2025. Este 2000 se me fue volando el 2024, no, ni siquiera fue un parpadeo realmente. Tantas cosas que pasaron, tantas amistades, tanto que hemos aprendido durante el 2024, en especial yo, porque como siempre lo menciono en cada oportunidad que tengo, a mi maestra le estoy muy agradecido porque siempre me enseña algo nuevo. A veces me jala las orejas, pero es porque es para enseñarme algo más, ¿no? No, te jalo las orejitas, pero a veces el derecho es estricto a veces, pero No, me no, gusta no. mucho. Fíjate que algo que vale mucho la pena, la Café Legal tiene como un propósito esencial el poder dialogar de los temas jurídicos, como lo hemos sostenido. Es un espacio donde vamos a trabajar con las problemáticas reales y mencionar cuáles son las soluciones reales a problemas reales. Entonces, ¿cómo ves esta Charlarlo como si estuviéramos echando un cafecito. un Para cafecito? que Sí, todo el mundo oye, nos bueno, entienda. yo, yo, Exacto, yo les legal. oye, mira, traigo agüita, pero ya prometo que el siguiente es nuestro café legal. Oye, pues, a ver, cuéntanos, Alberto, ¿por qué nos lleva a esta temática el día de hoy? A ver, ya estamos en primicias, ya estamos Esta a 4 días. temática, vea que es bien interesante. Como bien menciona usted, esta es la primera reforma del año, recién salidita de la imprenta y también recién salidita de mi impresora. Pues algo muy interesante referente a este tema es del que la prisión preventiva oficiosa acaba de aumentar el margen de delitos para poder recurrir en ella y siempre y cuando pues no estén previstos, ¿no? Lo que quiero aquí, usted como mi maestra, quiero preguntarle si nos pudiese explicar un poquito qué es la prisión preventiva oficiosa y a mí como ciudadano cómo me afecta. Oye, qué buena pregunta. Pues fíjate, la prisión preventiva oficiosa es lo que antaño conocíamos así para cualquier persona que se cometa un delito, o más bien haya un hecho, y eso sí es bien importante decirlo, un hecho que nos dé la apariencia de que es un delito. Entonces, eso para eso hay una autoridad que va a llevarnos a un juicio, a un banquillo de los acusados, si eres el presunto o presunta responsable. Y aquí empieza el primer chispazo técnico constitucional, porque este debate ya lleva ahorita bastantes, aunque usted no lo crea, webinars y todo esto de mucho nivel. Nosotros, Sí, ahorita es un tema, pero fuerte. vital. Entonces, nosotros sabemos que cuando alguien comete un delito, el castigo principal que tienes al cometerse un delito, pero para que se diga que ya lo cometiste vas a tener que llegar a un juicio en el cual, hasta que se demuestre que eres culpable. Y aquí empieza el tema de la presunción de inocencia. Tú no puedes imponerle o quitarle la libertad, o dicho de otra manera, no te pueden meter a la cárcel hasta que no quede plenamente demostrado que Más cometiste. allá de la duda razonable. Sí, sí. Tiene que ser que se cometió el delito, literalmente.
Si esto Pero ¿qué no existe, pasaría en este caso si pues yo puedo meterme a un procedimiento abreviado cuando tengo la prisión preventiva oficiosa o ya voy de cajón? no, primero, espérame, ahorita llegamos allá, vámonos más despacio. Digo, ¿eh? Vámonos más despacio. Lo que quiero expresar es, en nuestra Constitución, nuestro máximo ordenamiento, lo que ocurre es que Carta magna. somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Estamos? Entonces, para que se diga que ya eres culpable, tiene que pasar un juicio en el cual se respeten todas las reglas de lo que se conoce como debido proceso. Te lo voy a trasladar a un lenguaje más común. La Constitución mexicana, aunque hay mucha crítica, y en esto sí voy a fijar postura, se dice en algunos casos que está muy mal que la Constitución regule ciertos aspectos. Hay juristas de máximo nivel que les parece que la Constitución no debería de tener reglas del debido proceso, que eso debe quedar en los códigos, y de una vez comento y abro el tema. El Código Nacional de Procedimientos Penales es la ley en donde va a estar regulado todo lo que debe pasar desde que se da el hecho de delito y quiénes van a ir interviniendo. Y por las reglas constitucionales del proceso, yo estoy a favor de ellas. Yo soy de los que está a favor de ellas, como el doctor Ovalle Favela, por ejemplo, que tiene un libro divino que se llama reglas, nos habla del derecho, de las reglas del debido proceso a nivel constitucional. Okay. Eso para mí está bien, porque aunque en otros países las reglas del proceso penal no están como tal en la Constitución, enuncia nada más, a mí me parece que en el caso mexicano, nuestra realidad mexicana es que si no está en la Constitución, si así en la Constitución a veces no se respeta, imagínate si no estuviera, se le facilitaría en la realidad. Es cuestión de óptica, desde luego, y no estoy generalizando porque entiendo que hay personas súper estudiosas, sobre todo fiscalías, no voy a hablar de eso. Pero lo que quiero que quede claro, en la prisión preventiva oficiosa quiere decir que antes de que llegues a una sentencia definitiva que determine que eres plenamente responsable, dicho de manera coloquial, que eres realmente culpable del delito, debas de estar en prisión en lo que se resuelve si eres o no culpable. O sea que para bote pronto, por si sí, por si no, por si acaso, vas para adentro. Exactamente. Y es que todo esto tiene que ver con un aspecto que existía previamente, en donde ya este tema de la medida cautelar se llama medida cautelar porque la prisión preventiva es una de las tantas medidas cautelares que implica que en lo que acabas de decir de manera, digamos, más entendible o coloquial, es importante que cuando se comete un delito, porque cuando se comete un delito el derecho penal es como la última respuesta. Aquí estamos hablando de política criminal. Entonces el Estado, si alguien ha cometido, vamos a poner solo un ejemplo, un homicidio calificado, creo que eso es muy fácil de entender para cualquier persona. Está prohibido matar a cualquier persona. Ay, perdón, a ver si no nos bajan el video. La morición. Hacerle la morición. La morición. Desvivirlo. El desvivir, exacto, la morición a propósito, eso está prohibido. El desvivir a otra persona es un delito. No puedes hacer. Ahí está la parte de doloso o culposo. Si fue por accidente, qué bueno que lo sacaste, por un accidente de tránsito es muy común, ¿no? Van y sin querer atropellan a alguien y viene la el de la chica que atropelló al chavo de reparto, creo que era Uber o Rappi, que se dio la vuelta muy abierta y órales, el chavo murió al instante por el impacto. Y aquí voy a tocar una fibra muy sensible, muy sensible. Para las personas que son víctimas de algún delito, o sea, cuando reciben alguna agresión, llamémosle así, un ilícito, le llamamos en el derecho el ilícito. Para quien ha sufrido algo así, pues evidentemente lo que decide o lo que se ve mucho en el ámbito social es que se castigue. ¿Y cuál es digamos, una óptica del castigo? Pues que esté en la cárcel la persona. Sí, la privación de la libertad. La privación, porque es el castigo mayor que se le puede dar a una persona. Entonces, si eres... Claro, si tú eres víctima, pues
en un momento dado tú dices, oye, pues alguien que, sobre todo en el caso que dabas de un ejemplo, muchas gracias a los saludos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues vas a decir que lo castiguen con la mayor castigo posible, el más duro, que va a ser Con privar de mayor dureza. la mayor dureza. Pero reitero, esto solo puede ser cuando ya quedó definitivamente demostrado que la persona cometió el delito, ya hubo pruebas. Hay reglas específicas que están en la Constitución. Ahora bien, hasta antes de que se cambiara el sistema en México para la materia penal, antes de que llegaran los llamados juicios orales, es como la mayoría lo conoce, los juicios orales, que es lo que ya existe, resulta ser que El ahora sistema tradicional, que era el único que había. Cometía el delito. Vamos a pensar en alguien que pues iba distraído en el celular, se estampó contra algo, otro vehículo, vamos a pensar Pero en esos tiempos el viper. un daño en propiedad ajena y hubo una persona lesionada, un herido. Y pues en unos casos lo que permitía el sistema antes de la gran reforma, lo que permitía era que, como había pena privativa por este tipo de delitos, lo que hacías es que pagabas una fianza. Aquí viene lo que a mí me interesa que la sociedad sepa, lo que común sepamos. Antaño lo que pasaba es que pagabas una fianza y en lo que se decidía si cometiste o no el delito en un momento dado, pues podías estar en libertad en el juicio hasta que llegabas a sentencia. Y si ya eras culpable, pues ahora sí no había otra, tenías que llegar a la prisión en un momento dado. Es muy genérico lo que estoy diciendo, no es absoluto, es genérico. Sí, no es un caso Pero práctico. claro, ya había cierto tipo de delitos que implicaba que estos delitos no podías pagar fianza por ellos. Desde que ya te detenían, ya estabas dentro de la cárcel esperando tu sentencia hasta que determinaban que si eras culpable, y entonces pues todo el tiempo que habías estado detenido, pues ya nada más completabas lo que te faltaba. Y aquí voy a lanzar una de las críticas de la manera coloquial más posible. El problema es que a veces los juicios duran tanto que hay personas que todavía no son declaradas culpables. Es una crítica muy fuerte al tema del derecho penal, y que pues ya pasó tanto tiempo en la cárcel que ya, pues a veces ya hasta se pierde de vista si eras culpable o no, pero ya habías pagado la pena. Ahora era peor si Dos, 3 veces ya la habías pagado por volarte un alto. en un momento dado, ¿no? Porque también tenía que ver, o tiene que ver, porque no tenía, tiene que ver con la capacitación de los operadores jurídicos. Ese programa de la fianza, que era lo común antaño, se quitó completamente a través de la transformación del sistema penal. Pero en el artículo 9 constitucional, probablemente Alberto nos vas a, para que digamos, nuestros seguidores se den cuenta qué implica, qué delitos van a implicar que si en un momento estás en el proceso penal, en lo que se decida si eres o no culpable, vas a estar como persona vas a estar privado o privada de la libertad en lo que se lleva a cabo el juicio. Y esto tiene que ver, prisión preventiva oficiosa es sinónimo de que, como hoy lo entienden los operadores mexicanos, en automático vas a estar en la cárcel antes de saber si eres o no culpable. Claro, no es tampoco así, por favor, yo no quiero generar una confusión. No es así como que nada más porque sospechamos y ya estás dentro de la cárcel. No, tiene que haber ciertos datos, porque ahorita voy a enunciar lo que el artículo 20 constitucional establece como tal, porque hay reglas muy específicas. Tiene que haber una denuncia, tiene que haber datos de prueba, lo que diría yo en otra forma, indicios de que en realidad sí se cometió el delito y que sí te lo pueden achacar a ti como persona. Porque si no, tampoco es como que ya me vieron por la calle caminando, ya me ven en actitud sospechosa y ya estoy en la cárcel. No es así. No, porque están las 48 horas para calificar si es de legal la detención. Entonces la vinculación, la proceso de si es vinculatorio el proceso o no. Claro, ahorita lo que estamos tratando de abordar, la intención de este programa es primero dar a conocer que el 31 de diciembre
fue cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 19 constitucional. No se fue el único reformado, hubo más. Pero en esta reforma del artículo 19 se amplió el catálogo de delitos bajo los cuales, cuando se vea que hay una persona que haya cometido un delito así, va a ser llevada ante un juez penal por parte de un ministerio público, y entonces en lo que se determine a través de las etapas procedimentales, tú no vas a poder estar en libertad. Vas a tener que estar dentro de la prisión. Entonces, Alberto, un poquito para que la finalidad del programa se cumpla, ¿qué te parece si podemos poner ahorita ya se tomó reforma? como para la prevención preventiva oficiosa, ya toma en cuenta el fentanilo, se toma en cuenta pues delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, explosivos, robo casa habitación, actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales, que ya ahorita los factureros, todo esto, ya la falta de declaración fiscal va a tener más peso todavía. Y también uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Básicamente, cuando te dicen el cómo le hacemos, ahí. Básicamente, mira, no me voy a ir muy técnica, pero lo que tratamos de decir, cuando la Constitución estableció la prisión preventiva oficiosa, había pocos delitos. ¿Qué es lo que hace y por qué son las medidas cautelares como esta? Esta es una medida cautelar, es provisional. Cautelar quiere decir que entre tanto se define con certeza entre que se decida, por eso es cautelar. Medida cautelar es provisional, pero tiene Es como finalidad. estás por la tortilla, estás esperando y te da tortillita con sal para que aguantes. Más o menos. Y la razón es la siguiente: las medidas cautelares tienen son necesarias porque permiten que la sentencia se cumpla de manera efectiva, pero sobre todo también proteger a la víctima, o en su caso tiene la necesidad de que se destruyan pruebas, por ejemplo, o que se sustraiga la acción de la justicia o se escape la persona presunta responsable. Son Como algunas, antes decía, que suspendan los pasaportes, que le quiten la visa, para que no se pueda salir del país. digamos que esta es como la regla general, y la medida cautelar de mayor, digamos, de mayor gravedad, la que es la más fuerte que te pueden poner, es justamente estar en la cárcel llevando el proceso hasta que llegues a la sentencia definitiva. Puede pasar que estés en prisión preventiva oficiosa y resultes que no eras la persona presunta, que seas inocente. Y aquí es donde el Estado mexicano se encuentra en un dilema, porque vamos a pensar en alguno de los delitos de alto impacto. De hecho, esa fue la razón, en cierta forma, para que exista la medida de prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, en los temas de secuestro. En este tipo de delitos son de tal naturaleza de gravedad que entre tanto se defina o no, para efecto de que no se dé esta situación, es que es como digamos la pretensión. Yo voy a expresar a motu propio, desde un punto de vista estrictamente académico, el por qué es cuestionable. Primero, porque hay una presunción de inocencia que está en la Constitución. Todas las personas en México somos inocentes hasta que se demuestre que somos culpables. La realidad es que el derecho penal había venido operando de manera completamente diferente, en donde lo que realmente ocurría es que si alguien lo señalas como responsable, pareciera que es más bien presunto culpable. Hasta ha habido, digamos, películas y de este tipo de El cosas. famoso sistema inquisitivo, que para el comandante de Inquisición, alguien te decía bruja y en lo que te dicen que sí o si no, a la hoguera, órale, y en leña verde. Más o menos así operaba. Y entonces irle quitando a las autoridades esta idea de que es más bien culpable y que tiene que demostrar su inocencia es uno,
ha costado mucho trabajo. La transformación del sistema penal lo que implicó fue respetar, darle mayores, o sea, poner a, digamos, tratar de nivelar que tanto la víctima como la persona presunta responsable estuvieran en una igualdad de armas, por un lado, de cara ante los jueces, y que los ministerios públicos se profesionalizaran para que ellos sean quienes demuestren, porque era común que a través de, digamos, lo que conocemos, bueno, son malas prácticas, pero básicamente tortura, la investigación no era tan científica, y no estoy generalizando, pero de alguna manera, porque entiendo que hay investigaciones bien hechas, era muy común que se entendiera que a través de la confesión, y esa era la manera que operaba antes, y México Somos de ha guacanazos. accionado en diversas y en muchas ocasiones ante los tribunales internacionales, porque la labor policial, la labor ministerial consistía en decir, usted firme aquí que cometió el delito, y ya prácticamente con ese documento pues ya eras culpable, ya lo llevaban Ya al eres tribunal, culpable, y ya como es firmado, peligroso. declarado que eras culpable, pues ya no había más que hacer, sino ya es usted culpable. Y entonces la investigación, que es verdadero, es lo que de verdad tendríamos que estar, digamos, tratando de que cambie un poco más, porque se tiene que llevar a cabo investigaciones correctas. Y dado que estamos saturados en el ambiente de casos, los ministerios públicos muchas veces no tienen capacidad de llevar a cabo mucha investigación por cuestiones de recursos, por incidencia criminal. Hay una posición de Personal. que el éxito del Ministerio Público es meter a todos a la cárcel, que eso se cambió ahorita que hablabas del tema de los jueces. Cuando hablaste del procedimiento abreviado, lo que significa es que puede ser un beneficio a favor del presunto responsable, en el sentido de que no obstaculice el proceso. Sí lo van a sancionar a la persona, pero tiene que ser una declaración con todas las garantías a favor de la persona ante un juez penal, no puede ser ante el Ministerio Público o fiscal, porque ahorita pues se maneja las fiscalías, todavía hay ministerios públicos, pero el órgano era la fiscalía. Entonces, he dicho de otra manera, si ante la policía dices que cometiste el delito, va a ser un dato de prueba que tendrán en por eso cuando lo ves en las películas, el hecho de que usted tiene derecho a guardar silencio porque todo lo que diga podrá ser usado en su contra, más o menos es lo que pasa en las películas de versión Hollywood. Cuando la policía detiene a una persona, tiene que hacerle saber que tiene derecho a guardar silencio. Quien va a demostrar que se cometió el delito es el Ministerio Público, la Fiscalía. Y se entiende que la labor ministerial implicaría una profesionalización, que hay principios que el Código Nacional, que están en el artículo 20, por cierto, y que en toda la Constitución, y además en el Código Nacional, lo repite una y otra vez, las investigaciones deben de respetar los derechos humanos. Entonces yo lo que quiero que sepa nuestra audiencia es que en el proceso penal, en la investigación, en el proceso y en la sanción, 3 etapas, 3 momentos: investigación, en el juicio mismo y al momento de sancionar los delitos, se deben esclarecer los hechos, se debe proteger al inocente, es un fin del proceso, proteger al inocente. O sea, que no de hecho, acusar a alguien igual el y juez llevarlo a la penal, cárcel. cuando está en la vinculación a proceso, le lee al detenido o al presunto culpable sus derechos si quiere apegarse a un procedimiento abreviado, cuáles son las implicaciones y cómo, o sea, para que tenga conocimiento de completo, no solamente lo que lee su abogado, y también para que tenga derecho a ese privilegio, porque realmente es un privilegio el procedimiento abreviado, porque tus delitos son menores, creo que a 4 años, si no mal recuerdo, para que tú puedas tener derecho a él. Si no, si es mayor, creo que a 4 o 6 años, vas para adentro. O sea, no hay forma de llevar tu procedimiento abreviado.
Yo creo que ese tema más específico, me gustaría mucho, Alberto, porque este programa no nos va a alcanzar quizá del todo, pero tenemos que seguir estudiando. Este cafecito nada más dura una De hora, este pero cafecito legal, seamos precisos en determinarlo. Así me parece un poco arriesgado, pero sería muy bueno llevar un programa específico de procedimiento abreviado, de criterios de oportunidad, porque si no podríamos desinformar. Entonces, ahorita lo que yo trato de que veamos con la prisión preventiva oficiosa también tiene como finalidad procurar que el culpable no quede impune. Y aquí en estos dos aspectos, por un lado debemos proteger a los inocentes. No se vale acusar por acusar y meterte así como sin más trámite a la cárcel. Y un poco la crítica a que estemos aumentando el catálogo de delitos es que va a llegar un momento en que ya se desnaturaliza este tema de ciertos delitos. Yo enuncié uno nada más, tú ahorita nos comentarás algunos más. Ahorita hablabas de fentanilo, me parece, de algunas cuestiones delicadas que son muy lesivas, que es por lo cual se pretende, o sea, se sostiene el tema de medidas cautelares, que ya también nos vas a comentar tú ahorita, el pronunciamiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en relación con la prisión preventiva oficiosa. Pero aquí lo que la balanza de nuestro café legal, yo quiero que ustedes vean, por un lado, hay que proteger al inocente, pero no significa que dejemos impune cuando alguien ha cometido un delito, y entonces en la balanza tenemos que poner ambos derechos. ¿Me explico? Tenemos sí que tiene que poner estar en la balanza, no puede ser más para un lado que por el otro. O sea, realmente sí tiene que haber un balance de la justicia, más que nada. tenemos que respetar. Y entonces, a la luz de la propia Constitución, no se pueden violar derechos humanos. Y un derecho humano que tenemos es justamente esta presunción de inocencia. Porque antes de que estás en la cárcel, va a devolver el tiempo que estás en la cárcel. El daño moral, el trabajo, el sí, no, nada más es gracias por participar y siga participando. Entonces es mucho, muy delicado cuando el Estado toma la decisión de, en un momento dado, imponer o decir, en la Constitución voy a ampliar el catálogo, significa en buen castellano, entre que se decide que vas a estar culpable, ¿no? Que eso va a ser caso por caso, casilla por casilla, bueno, caso por caso, vas a estar como persona privado, y eso es mucho, muy delicado. Entonces, sí es cierto, y yo también no soy como editores, nuestra realidad social se ha vuelto tan compleja que hay conductas que son tan lesivas que lleva un momento dado que la política criminal haga que digan vamos a meter más delitos como una respuesta previa. Y puede ser una solución aparente eso. ¿Por qué? Porque mientras tanto, decir que alguien que está cometiendo un delito de cierta naturaleza anda libre, la sociedad lo percibe como impunidad. Por eso, desde el principio del programa quise aclararlo. Tenemos víctimas, inclusive para efecto de decir que no está en el catálogo. La persona que tiene una lesión, pierde en una situación de un accidente de tránsito, el dolor que siente, lo siente del mismo nivel que si hubiera sido doloso. En un caso, se va automático a la cárcel y en otro no. Ahorita vamos a contestar preguntas, pero Alberto, creo que vamos a corte. Recuerda nuestras redes sociales, por favor. Muchas gracias, doctora. Sí, ahorita cuando estamos a punto de regresando del corte comercial, y recuerda que nos está viendo a través de Energy FM, Energía Radiactiva Fusión Q, y Mi Viral en Facebook y YouTube. Regresamos.
tal? Mi nombre es Sofi Rodríguez. Grupo CETEC te invita a que te integres a las diferentes carreras que te ofrece como computación, inglés, francés, diseño gráfico, mantenimiento de computadoras, Office e Internet. También puedes terminar tu preparatoria en 2 años. Todas estas carreras están avaladas por la SEP. Estamos ubicados en Avenida Sheja, Supermanzana 24, lote 5960, Manzana 34. Para mayor información, comunícate al 887-0909. Ven y sé parte del Grupo CETEC, patrocinador oficial de NIF. Escuela Taekyon Cancún. Clases para niños, jóvenes y adultos. Ven a practicar con tus amigos y disfruta de los beneficios de ser un campeón. Estamos ubicados en Avenida Tulum, Supermanzana 2, Manzana 1, lote 19 y 20, en Plaza Galerías. Contamos con amplio estacionamiento. Teléfonos 998-386-0210. Búscanos en Facebook como Escuela Taekyon. Ven a integrarte al mejor equipo. Escuela Taekyon Cancún. Taekyon Cancún. Si necesitas asesoría legal, en Bravo Consultores estamos listos para ayudarte. Contamos con expertos en derecho civil y mercantil, brindándote asesoría en contratos y representación en litigios. En derecho laboral, nuestros abogados especializados te respaldan con defensa y representación legal. ¿Te multaron? Te asesoramos en multas de tránsito, CFE y Aguacán para que encuentres la mejor solución. ¿Quieres rentar o vender tu propiedad? Contamos con especialistas en derecho inmobiliario para rentas y ventas, administración, garantía jurídica, problemas familiares. Te asesoramos en derecho familiar, incluyendo divorcios por mutuo acuerdo o unilateral y custodia. ¿Eres parte del sector naviero? Realizamos trámites de gestoría naval y derecho marítimo mercante como arribos, despachos y gestoría naval en general. Contáctanos hoy mismo. Escríbenos en WhatsApp al 998-188-0101, por Facebook a Abogado en Cancún-Bravo Consultores y en Instagram @abogado_Cancún. Bravo Consultores, tu aliado legal en Cancún. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Café Legal? Estamos de vuelta y ahorita venimos a contestar preguntas de Alejandro Duval. Alejandro, muchas gracias por vernos. Aquí nos preguntaste primero que las víctimas que buscan justicia. ¿Qué opinamos de la documental Duda Razonable? La verdad es que no entendí muy bien la pregunta sobre la documental Duda Razonable. Mira, resulta que se hizo una película muy famosa, fue un documental en miras de... el documental película, yo pensé que documental de papel. No, este documental dice, las víctimas buscan justicia. ¿Qué opinan del documental Duda Razonable? Este documental fue como una película de caso concreto de una persona que había seguido un proceso bajo el esquema anterior, lo que comentabas tú de la justicia tradicional penal, y que en un momento dado, al momento de ir agotando las inconformidades del proceso, llevaron incluso a grabar ante la rejilla de prácticas. Es muy famosa esa escena, en donde inclusive ya había inconsistencias, incongruencias en el proceso, y entonces, como se supone que esa es una garantía constitucional del proceso, que es lo que comentaba hace un rato de Ovalle Favela, al ser una garantía del proceso, se llegó a documentar el mal, digamos, que no estaba llevándose a cabo de manera correcta el juicio, y al final del día, pues este documental sensibilizó mucho a en ese momento de la necesidad de cambiar el sistema que estaba operando, el sistema procesal. Antes había un código federal de procedimientos penales, un código, de procedimientos penales en cada una de las entidades, y justamente inclusive al haber tantos códigos para cada entidad, lo que en un estado es un delito, en otro no es, en un estado... Buscaron unificar los criterios. Y entonces se crea este Código Nacional de Procedimientos Penales, justamente en esta reforma que tiene un buen rato ya
ya tiene más de 10 años, donde se adecúa a la luz de la Constitución regular reglas específicas. Y entonces, cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, a la luz de lo que la Constitución establece, pone en la balanza a un mismo nivel a víctimas como a presuntos responsables, personas presuntas responsables. Desgraciadamente, todavía no ha permeado del todo el tema en relación con víctimas. Las víctimas siguen siendo el gran deudor, siguen siendo el gran olvidado. No quiere decir que se les atienda del todo, tampoco es así. De como era antes, que ni siquiera se les escuchaba, porque se decía, el Ministerio Público es el que tiene, decían, el monopolio de la acción penal. Y por esa razón, si el Ministerio Público no consideraba que tu caso era tan relevante, hasta podía ir pasando el tiempo y quedabas completamente impune. Y eso era algo que desamparado por la ley. Se criticaba mucho. Ahora lo que se dice, la víctima, a la luz del apartado C del 20 constitucional, va a estar interactuando dentro del proceso y va a tener derecho a oponerse a ciertas cuestiones. Pero todo esto ha sido a raíz, o bueno, una gran parte fue el caso de García Rodríguez, Daniel García, que fue contra México, el de 12 de abril de 2023, ¿no? Por la Corte Interamericana. Que ha sido un parteaguas para referir que la prisión preventiva oficiosa no ha sido lo correcto a la luz internacional y a la luz de los derechos humanos. Ha sido cuestionado porque, si bien es cierto, está permitido que haya, digamos, estas medidas cautelares, y la prisión preventiva oficiosa no es la única. Entonces, por ejemplo, nosotros lo hemos visto que de repente, pues, hay otras medidas, ahorita es a través de la tecnología, ustedes podrán advertir que se dice, bueno, le puedes poner un rastreador a la persona, no el brazalete, el famoso que le dice el brazalete. Porque es menos lesiva. Vas a tener ubicada a la persona, la vas a tener sujeta al proceso, y en caso de que resulte sentenciado como culpable esa persona, va a tener que reparar el daño, va a ir a la prisión y tendrá que pagar la multa conforme a cada caso, conforme a la ley lo establezca. Entonces, como que no debería ser la mera regla meter a la cárcel a las personas, es como regresarte al sistema. Entonces, antes de averiguar si eres culpable, y mientras más delitos vayas metiendo, se puede pensar que no hay una eficacia de los operadores que les corresponde este fin específico del proceso, que ya lo dije, es el que se lleve a cabo el proceso, que no se meta a inocentes a la cárcel, pero tampoco se trata que culpables queden impunes. Y que sí, es como una balanza, porque si bien, como lo preguntaba Alejandro Duval, nuestra siguiente pregunta referente a los derechos de los acusados y de las víctimas, sí hay una ley de víctimas, pero también hay que tener cuidado que el presunto acusado sí sea acusado, porque si no estamos revictimizando a una víctima del proceso. Entonces sí hay una ley que los protege y tiene que llevarse a cabo con protocolos para que pueda llevar, por ejemplo, una víctima de una situación, vamos a decir, intento de feminicidio, pues no le vas a poner a que reviva cada uno de los hechos de manera aleatoria, o cada entrevista, o en cada parte del proceso. Para eso hay psicólogos, para eso va a haber puntos específicos para que se desahoguen esas pruebas de manera correcta y no revictimizando a una víctima. Claro, mira, aquí vale la pena uno, por el tema estadístico, conforme a la encuesta nacional de INEGI, que tiene que ver con la prisión preventiva, porque tiene que ver, la prisión preventiva oficiosa va de la mano con la eficacia del sistema penal. Si no hay una eficacia, entonces se tenderá en un momento dado a ir ingresando. Y claro, tampoco yo no quiero ser radical, porque me parece que no es del todo correcto, por esta complejidad de la sociedad, que de repente aparecen delitos que sí pueden ser demasiado complicados, que sí hay una política criminal que podría justificarlo. Entonces, el tema es no añadir de más,
tampoco quedarse corto. Para eso existen instituciones. Y en cuanto a la encuesta nacional de Identificación y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI del 19 de septiembre del 2024, nos estableció datos que son interesantes. Para empezar, nos dice, obviamente, si fue del 24, nos refleja los datos estadísticos del 23. En el 25 se publicará lo concerniente a lo del 24 que acaba de cerrar. Tenemos 4 días apenas del 25, pero por darnos una idea, y no hay tanta variación. Conforme a digamos, a los datos que nos ofrece el INEGI, el 27.5 de hogares en México se reportó para el 2023, tuvo por lo menos a uno de sus integrantes como víctima del delito. Eso es un porcentaje alto. Hubo 21.9 millones de víctimas de 18 años y más. La tasa de prevalencia delictiva fue de 23.323 víctimas por cada 100,000 habitantes, lo cual superó cifras del año 2022. Los delitos más frecuentes, conforme a la estadística, fueron fraude, robo o asalto en calle o en transporte público y extorsión, que es un delito grave. Ocurrieron, conforme a estos datos, 31.3 millones de delitos. Fíjate el nivel de delitos, como son hechos en este caso. Quiero creer que fueron hechos, de los cuales el 92.9 no fue denunciado ni tuvo carpeta de investigación. A No esto se judicializó. se conoce como la cifra negra. Es decir, los 31.3 millones de delitos, un porcentaje del 92.9, casi el 93%, no hubo una investigación. Quiere decir que hubo, si hubieran abierto una investigación por cada delito, hubiera habido 30.3 millones de carpetas de investigación. Órale, estaría rebasadísimo nuestro sistema. Porque como servidor público, servidor público que fui, sé que siempre va a haber trabajo. En el servicio público nunca te vas a aburrir, siempre está lo pendiente, lo urgente, lo prioritario y lo que ya es para ayer. Era para ayer porque lo tenías que haber entregado hace como una semana. Y te lo acaban de dar ayer. Quiere decir que un poco, cuando se hizo la gran reforma en el sistema penal, lo que se pretendió fue generar ciertas reglas que permitieran despresurizar el sistema. Por un lado, profesionalizar digamos, al ámbito de la seguridad pública. Y también hubo reforma conforme me comentabas previo programa, Alberto, por un lado. Por otro lado, los jueces que ya dan la cara en materia penal a la sociedad, porque antaño en esta película presunto que nos comentaban, presunto culpable, lo que se veía es que en la rejilla de práctica estaba una persona mecaniqueando, seguramente había un secretario de acuerdo, y el juez era un tanto, tenía que resolver, firmar los acuerdos, sentenciar, recibir pruebas, y estaba. Ni siquiera era necesario mover la, pero era tanto el pues tradicionalmente lo veías atrás del escritorio en cerros expedientes, y el sistema acusatorio adversarial, que es lo que hoy se consigna en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que pretende es que los roles de trabajo para llevar estos juicios, cada uno de estos operadores, tanto la policía ya no esté obteniendo, digamos, confesiones a diestra y siniestra con tortura, que sea una labor de investigación con la dirección tanto de fiscalía, pero le da unas atribuciones de autonomía, que a su vez el Ministerio Público hace uso de ciertos mecanismos para que los delitos de mal se relacionen con la prisión preventiva oficiosa, es a los que se dedicara a ponerle más intención, porque hay algunos delitos, pero se dijo mucho y todavía personas que entran a una tienda de conveniencia y se roban un gansito o se roban unos chicles
o vamos a o lo que sea. hasta una cuestión de un aparato electrónico, vamos a pensar que dije, bueno, ¿eso para qué lo quiere, no? Porque, y que por esa razón tengan una sanción tan, así como que hubiera sido un tipo de delito mayor, porque pues es un robo calificado. Un homicidio. En un por desvivir a alguien, te lo ponen al mismo lo de un robo a tiendas, por ejemplo. Y aquí entonces entra un tema de política criminal en donde el Estado tiene que tomar algún día en serio esta labor de generar directrices que nos permitan entender a las personas, a todas las personas, porque todos en un momento dado podemos ser víctimas, como lo acabamos de ver en las cifras. O en un momento dado, también cuando se capacitó, y hablo de los temas de tránsito porque muchas personas que van en el celular, no voy a hablar de los que tomaron bebidas alcohólicas, por ejemplo, que eso dices, bueno, todos sabemos que no puedes tomar bebidas alcohólicas y conducir porque puedes lesionar a alguien, privarle de la vida o tú mismo. Y eso quiere decir que hay que... Por el alcohol puedes desvivir a alguien o desvivirte tú. Eso en el peor de los casos, porque también un choque, por ejemplo, tiras una palmera aquí en Cancún, vamos a decir, en la zona hotelera, esa palmera sale muy cara y todo por unas cervecitas que te hayas gastado. O sea, realmente a costo, si lo quieres ver como negocio, costo-beneficio, híjole, no es negocio. Dejar lesionada a una persona de por vida, por ejemplo, te lo voy a decir coloquial, arruinarle la vida a otro. Y lo pongo el dedo en la llaga porque ahorita hay debate de eso, debe ser grave, no debe ser grave, pero lo que trato de decir, en el ámbito de lo penal, en la estructura como se diseñó fue que primero se iban a ver resultados, no de manera inmediata. Sí se han dado resultados, te lo puedo prometer. Conforme mayor capacitación tengan los operadores, mientras más importancia le des a las policías, a las fiscalías y evidentemente también a los juzgados, mayor y mejor resultado. Va a haber menos impunidad, resarcimiento del daño, que es una de las grandes deudas sociales. Porque las personas que viven el delito dicen, bueno, ¿y a mí quién me devuelve lo que ya perdí? Pero también depende de qué lado estén, y yo lo que creo que el equilibrio de día va de la mano del tema ético, pues depende de qué lado estés. Yo creo que esto no debería ser como, digamos, la razón de exigencia. Tú como persona, tu constitución te debe garantizar que tú no vas a estar en prisión hasta que no quede plenamente demostrado que cometiste el delito. Más allá de la vida razonable. Por un lado. Y por el otro lado, si es víctima de un delito como la sociedad en su conjunto, ¿por qué hay delitos? Porque eso lesiona la paz, la sana convivencia, que nos genera un daño a todos. No es nada más que a lo individual. Hay delitos que solo te pueden lesionar a ti, pero en general, voy a poner un ejemplo de la mano con el programa antepasado. Yo te aseguro que si a un niño o una niña vive violencia, no porque no sea mi hijo, mi hija, mi hermana, mi pariente, me debe importar poco, me debe importar mucho, porque también te lesiona. Claro, tú dirás, bueno, pues tu familiar sí te afecta. Si eres víctima directa o indirecta, porque la Ley General de Víctimas Reglamentaria del artículo 20 constitucional, apartado C, establece cuáles son las reglas para tratar a las víctimas. Entonces, lo que he tratado de decir en todo momento es siempre debemos pugnar por un equilibrio. No es sano cortar camino. Si vamos a estar metiendo muchos delitos, va a haber un momento en que todo va a regresar a como estaba. Y en un momento dado va a ser más sencillo estar metiendo gente a la cárcel, que al resultado final puede ser que sea inocente. Si una persona inocente estuvo en la cárcel, también tiene acción en contra del propio Estado. Sí, claro. Y le va a cobrar al Estado eso, que es prisión. Privado de la libertad por una causa injusta, pues también sí le puede bajar bastante dinero al Estado. Todo ese tipo de errores que aparecieran, o a veces se quieren minimizar, pero realmente son bastante graves. Porque una persona que pase la noche ahí adentro, no creo que sea por diversión.
No, se entiende que la prisión tiene una necesidad de ser, o sea, por eso trato de decir, no vamos a estigmatizar la prisión preventiva oficiosa, que no es idóneo ampliar el catálogo, no es idóneo. Que habrá necesidad de modificar el catálogo, sí, solo sí y siempre sí, cuando estemos ante realidades sociales en donde ya se transgreda de una manera demasiado, digamos, lesiva y en un momento dado pues se evalúe el que se tenga que ingresar algún delito, pero no vamos a estar metiendo todos los delitos Sí, porque no, le no, damos porque sí. que eso va a generar una problemática. Además de que quiero decirte que la Corte Interamericana en su pronunciamiento que se llegó hasta ese extremo, llegar a Corte Interamericana es muy, digamos, tienes que agotar todas las etapas en tu Para propio llegar hasta país. allá. Y Sí, no más es allá, nada más de que paso de primera instancia a la Corte Interamericana. sí, no es como que muy automático, pero aquí el tema es que las providencias, digamos, las medidas de protección, las medidas cautelares, lo que pretenden, reitero, es asegurar el éxito del proceso. Lo que se trata es de que de alguna manera no haya, en las medidas cautelares, perdón, no haya una manera de que no haya una eficacia del proceso como tal. Eso es lo que se pretendería y que hay un límite además, que justamente fue lo que llevó a la Corte Interamericana, porque hay un plazo dentro de las medidas cautelares que están reguladas a partir del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es importante que nuestra audiencia sepa en qué apartados se encuentran. Entonces, básicamente, como lo dije hace un momento, pues es para asegurar que el imputado, la persona que ya está dentro, señalada como presunta responsable, no se nos evada de la acción de la justicia, el que haya una seguridad de la víctima, digamos, porque pudiera haber cierto riesgo para las víctimas o los testigos, o que se obstaculice, se destruyan pruebas, por ejemplo. Entonces, eso es la idea de que existan estas medidas cautelares. Hay etapas procesales, ahorita Es no. una expresión de ser, no creo que lo hayan puesto nada más así porque sí de, pues vamos a ampliarlo, o sea, realmente la necesidad del país, sí ha habido un incremento, sí hay que tomar cartas en el asunto, sí hay que mejorar en muchas cosas, en muchas áreas de oportunidad, pero también aquí viene una parte muy importante que también me gustaría comentar a la audiencia, que es el perjurio. La falsedad de declaración también está tipificada. O sea, también no es de nada más denunciar por denunciar. O sea, realmente si hay una falsa declaración, sí puede llevar a alguien a un procedimiento penal. Fíjate, Alberto, que comentando esta medida cautelar, porque esa fue la necesidad de hablarlo el día de hoy, en el artículo 155 vamos a encontrar diversas medidas cautelares que va a ser como presentarte periódicamente lo que antaño se decía ir a firmar, embargarte bienes, por ejemplo, prohibirte salir del país, tal como lo hizo en la película, o de la localidad, cuando dice no salga de la ciudad, no sé si lo han visto en las películas. No salga del Estado. Que se llaman los arraigos. El que estés bajo el cuidado o vigilancia de una persona, una institución determinada, o que te prohíban ir a determinadas reuniones o acercarte a ciertos lugares o personas, convivir para ciertos delitos, la separación inmediata de un domicilio, la suspensión de algún cargo cuando se trate, como ahorita que hablabas del abuso de funciones, que bueno, es otro, la denominación son los delitos de corrupción, la suspensión temporal de alguna actividad laboral, el resguardo en el propio domicilio, que es el arraigo de manera muy tradicional, y en la fracción 14ª, la prisión preventiva. Pero la prisión preventiva implica que la regla tendría que ser, ¿cómo debería ser? Que haya razones que se prueben ante la autoridad para que el juez, es el único que te podría decretar esta prisión preventiva oficiosa, es el único sujeto, el juez de control, o en su caso en segunda instancia, en un momento dado, los magistrados son los que van a poder
en un momento dado determinar que sí hay necesidad de imponer una prisión preventiva. Eso implica que no fuera datos de prueba. para que te acuerdes. En la prisión preventiva oficiosa basta que esté dentro del catálogo constitucional, que es el que se modificó, o sea, se le agregaron para que nos entendamos. Ajá. Y en automático vas a estar dentro de la prisión. Y por eso va de la mano con lo que tú has tratado de decir del denominado perjurio. Lo delicado aquí es si alguien lo denuncia por alguno de estos delitos y te sujetan a proceso, compareces ante el juez, automáticamente el juez, que es una praxis que se dio en un momento dado, para que en automático el Ministerio Público ya ni lo pida, ya ni justifique el porqué, que es lo que resolvió la Corte Interamericana en el precedente que nos enunciaste el día de hoy. Que como tal no está prohibida la prisión preventiva, puede haber justificación, pero lo que no se permite es que digamos, lo que no está del todo, no es idóneo, es que estemos ampliando y ampliando, porque va a llegar un momento que por política criminal, cosas que no sean tan, digamos, evidentes, puedas estar en la cárcel en lo que se decide si eres culpable o inocente, y eso es algo, digámoslo así, delicado. Entonces, esa es la intención de comentar hoy el día el tema, de que nuestra audiencia sepa. Alberto, me gustaría mucho que, si tienes oportunidad, no estamos fuera de tiempo, muy rápido nos digas cuáles son los delitos. Están en el decreto que estuvimos estudiando hace un ratito. Lo del artículo 19. Los delitos que están ahorita como prisión preventiva oficiosa en los casos de abuso o violencia íntima contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados. La desvivisión dolosa, el feminicidio, el abuso de una persona, de una mujer, de manera íntima, el secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales para fines electorales, corrupción en sus modalidades, cualquiera de sus modalidades, delitos de materia de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada, de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos por medios violentos con armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos, uso exclusivo del ejército y la armada y la fuerza aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, en los términos fijados en la ley. Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda implicar, suspender, modificar o hacer algún nugatorio sus términos o vigencias que se de esta manera total o parcial. Bueno, el artículo 19 constitucional, este es el 31 de diciembre de 2024 y entrará en vigor el 1 de enero del 2025. Este decreto, comentábamos, ya entró en vigor, entonces quiere decir que hoy día, pues lo que yo recomiendo, pórtese muy bien y no cometa estos delitos, porque automáticamente se va a ver usted en prisión. Así de sencillo está el tema, ¿no? Digo, entiendo que ahorita pues, el debate va a continuar estos días. Evidentemente, la comunidad jurídica, los operadores, tanto fiscalías, policías, ministerios públicos, asesores victimales, defensores públicos y nosotros, porque la intención de este café legal es que usted sepa que si usted comete uno de estos delitos, automáticamente va a estar en la cárcel. Y eso pues no está nada lindo para iniciar el año ni nunca debe ser. Entonces la idea es que ustedes sepan que más allá de que delito por delito, si nos pusiéramos a analizarlo, pues sí va a haber una cierta
es necesario profundizar. La intención de hoy fue que usted siempre tuvo una reforma, que hay más delitos con los cuales en automático se puede ir a la cárcel. Pues la verdad es que ha sido una charla increíble este cafecito. Híjole, ya para la próxima sí hay que traer un cafecito, porque hace falta, porque sabe más rico, y también un pancito, porque ahorita ya es que para mañana ya es Día de Reyes, entonces a ver si nos sale el muñeco y para el 2 de febrero aquí le tocan los tamales. Muchas gracias a todos, realmente este Café Legal ha sido una edición especial para ustedes por la publicación el 31 de diciembre. Es un honor estar siempre con la doctora Mónica, ya que como siempre lo menciono es una maestra y como ustedes ya lo vieron el día de hoy, también ella conoce perfectamente los temas por su trayectoria jurídica, su trayectoria profesional. Realmente muchas gracias. Si tienen más dudas, por favor, háganlo saber en comentarios y lo podremos comentar en otro programa, porque el día de hoy ya se nos acabó el tiempo. Sí, claro que sí. Gracias, Alberto, por sus halagos. Por favor, posten sus dudas en nuestras redes. Yo sé que algunos están trabajando y luego lo ven diferido, ya nos hemos dado cuenta. Y pues, Richard, nuevamente extiendo mi felicitación a una amiga querida que tengo que es también del medio, Blanquita, Ángel y tantas personas más en esta honrosa profesión del periodismo. Y pues darle las gracias nuevamente. Ya les diremos en la siguiente emisión quién se sacó el muñequito de la rosca allá en estudio. Para que el día de la Candelaria. Como que Richie le tiene cara de que le va a salir el muñeco. A producción sí, yo creo que por nominación. Bueno, amigos y amigas de Café Legal, el día de hoy ha terminado nuestra emisión. El día de hoy transmitimos a través de Energy FM, Energía Radioactiva, Revista Fusión Q, Mi Viral a través de Facebook y YouTube. No se olviden que todos los sábados estamos con ustedes a partir de las 5 de la tarde y durante la semana nos pueden ver. Si tienen más dudas, por favor, déjenlas con nosotros. Estamos para servirles. Hasta luego. Esta fue una emisión más de Café Legal. Los esperamos el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde, hora Cancún, con más información del ámbito jurídico en la plataforma de Energy FM y sus plataformas amigas. Café Legal, información que ayuda.